Dios, en un estudio bíblico más. Esta ocasión estaremos en la epístola a los Hebreos, capítulo 1. Este tratado o carta considerada en las Escrituras, hay muchas personas que tienen controversia de si la escribió Apolos o si la escribió Pablo, pero garantía hay que la inspiró el Espíritu Santo con un propósito divino de edificar a su pueblo. ¿Por qué es llamada carta a los Hebreos? Porque fue escrita específicamente en aquel tiempo para cristianos judíos o hebreos, como se les considera al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos, recuérdense que era difícil que llegasen a comprender que Jesús era la culminación de la ley y que Él vino a cumplir la ley y que la manifestación máxima de Dios estaba en Jesucristo. Y que Jesucristo mismo era la esencia de Dios, y eso es lo que presenta esta carta. Esta carta representa a Jesús como mayor que los ángeles, superior a los ángeles, que tiene un sacerdocio mayor que el que tuvo Aarón. Quiere decir que su sacerdocio es superior. Si se habla del sacrificio mismo de Jesucristo, su sacrificio es superior y con mejores beneficios para nosotros. De eso vamos a aprender en esta carta. Y algunos que contradicen de que no es escrito por el apóstol Pablo, no vamos a entrar en detalle porque en sí no hay un argumento sustentable también, pero dejémoslo el que fue inspirado por el Espíritu Santo para hablarnos a nosotros. Y hay algo muy lindo, que la carta inicia de una sola vez con el contenido al cual quiere llegar a los hijos de Dios la palabra. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces. Si usted ve, muchos dicen que no es una carta porque no tiene un saludo como las anteriores, se recuerdan, ¿verdad? Pero el contenido es lo importante. Y cuando dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Veamos esta parte. Lo que nos está enseñando entonces esta carta es que Dios siempre ha buscado las formas de cómo comunicarse con el hombre, y lo ha hecho durante todas las edades. Dice que muchas veces les habló a los padres. Cuando se refería a los padres, se refería a los antepasados. En aquel tiempo, para los judíos, cuando se les hablaba de eso, se decía, se iban hasta Abraham, e incluso más atrás, hasta Noé. Y saben que Dios desde las edades antiguas le habló al hombre. ¿Cuántos saben que Dios tenía comunicación con Adán en el Edén? Dios hablaba con Adán. Dice el libro de Génesis que Dios siempre se paseaba por el huerto donde vivía ¿quién? Su hijo. Y Adán no era un simple jardinero que Dios puso en un jardín para que lo podara. No, Dios le dio potestad a Adán para que gobernara el Edén. Por eso que en aquel tiempo el reino de Dios estaba ahí. Dios se paseaba y cuando quería hablar con Adán, hablaba con él. Llegó una ocasión en la que dice que le buscó, y parece ser que Adán perdió su estado original. Y cuando le dice Dios a Adán que dónde estaba, era porque él había caído de ese estado original en el que Dios lo había creado. ¿Y qué significa? Que Dios ya estaba hablando con él. Antes de que cayera Adán, Dios habló con él. Después de la caída, ¿Dios siguió hablándole al hombre? Sí. Eso es solo un ejemplo. Capítulos más adelante, la historia sigue hablando de que Dios le habló a Noé. ¿Cuántos sabemos que Dios le habló a Noé? Y si seguimos avanzando, le habló a Abraham. Luego después, pasaron muchos años después de Abraham, le habló a su generación, le habló a Isaac, le habló a Jacob y a toda la familia de Israel le habló, hasta que en un tiempo mucho más adelante le habla a Moisés para que Moisés dictamine la ley a Israel.
Y que aunque usted diga, hermano, usted está diciendo lo que la Biblia dice, no puedo decir otra cosa, pero si usted quiere buscarlo, ahí lo va a encontrar. Lo que Dios le habló a Noé fue diferente de lo que Dios le habló a Abraham. ¿Cuántos sabemos eso? Y lo que Dios le habló a Abraham fue diferente de lo que Dios le habló a Moisés. Y si seguimos adelantándonos, luego después de que Dios le habla a Moisés, empezó a hablar por medio de los profetas. Eso es lo que está describiendo. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Escritura? Que Dios siempre ha buscado tener comunión con nosotros. Establecer una relación entre Dios y nosotros, ese ha sido el deseo de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, el pecado arruinó ese estado original en que Dios podía comunicarse con nosotros sin ningún problema. El pecado hizo que el hombre se alejara de Dios y hasta el día de hoy el hombre no oye la voz de Dios, aunque Dios siempre sigue hablando. El pecado apartó al hombre, entonces, como el hombre no oye la voz de Dios, no porque Dios no quiera hablarle, sino porque el pecado le ha tapado los oídos y no le permite ver, porque sus ojos están cegados por el pecado, como también sus oídos tienen un velo. Ellos no entienden que Dios sigue hablando, porque Él ha sido así. La Biblia, ¿cómo empieza de una sola vez la carta? De una sola vez con la palabra más importante, que es Dios. ¿Por qué? Porque los hebreos también, recordemos que son teocráticos. Ellos saben que solo existe un solo Dios, el omnipotente, el todopoderoso, como también nosotros lo creemos. Solo un solo Dios existe. Y por eso dice Dios, ese Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que sustenta todo el universo, siempre ha hablado. Todos los días. Y para que ustedes tengan seguridad de ello, le dice, anteriormente les habló a los padres. O sea, esto no es nuevo, les quiere decir. Dios, habiendo hablado muchas veces, ahora ponga y agregue otra cosa. Y de muchas maneras, o sea, las formas cambiaban, pero Dios siempre hablaba. Por eso les explicaba, ¿verdad? Que Dios le dijo algo a Noé, se lo dijo de una forma, le dijo a él lo que Dios quería revelar en ese momento. Luego le habla a Abraham y le habla otra cosa diferente y le habla de diferente forma. Muchas veces Dios se revelaba a través de sueños. A Abraham se le reveló en sueños. Pero Moisés dice que él entraba al monte Sinaí y Dios se manifestaba y se le revelaba con voz audible. E incluso tuvo la dicha, o no tal vez decir la dicha, sino fue bienaventurado en que recibió en sus manos las tablas escritas con el dedo de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Dios hablando. ¿Y en qué forma? Escribiendo. Y luego vemos a los profetas, vemos a Samuel también como sacerdote, al cual Dios en una ocasión dice que estaba dormido y oyó que le dijo Dios que viniese, y él pensaba que quien le estaba hablando era el sumo sacerdote. ¿Cuántos conocemos esa historia? Él pensaba, ¿verdad? Él dormía en el templo junto con, habitaba con Elí. Y dice que oía que le llamaban por su nombre. ¿Y quién era el que le estaba hablando? Dios. Entonces la Biblia nos enseña claramente que Dios puede hablar. Nos dice el orden, cómo es que Dios ha estado hablando antes. Pero ahora nos va a revelar algo más importante. Hemos terminado el versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces, o sea, muchas veces ha hablado Dios, sí, a muchas generaciones, claro. ¿Y cómo? De diferentes formas. Por sueño, por revelación, a Moisés por voz audible, ahí lo dice la palabra. De muchas maneras, en otro tiempo a los padres, aquí incluye a los profetas. ¿Cómo Dios se revelaba a través de los profetas? Dios les revelaba la voluntad a los profetas, tanto que hay unas ocasiones en que incluso Dios le daba dirección al profeta para que el pueblo no cayese, para que el pueblo, cuando fuese asediado por el enemigo, incluso tomara otra dirección, y Dios les daba la victoria.
Pero ¿quién era el que guiaba al pueblo? Era Dios, sí. ¿A quién usaba? A los profetas. Esas han sido las formas y cómo Dios ha estado hablando. Ahora, esto es lo importante, versículo 2. En estos postreros tiempos, quiere decir en la época actual. Así como Dios le habló a los padres por los profetas, así como le habló a Abraham de diferentes maneras, ahora dice el versículo 2, lléveselo en su corazón, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Gloria a Dios. ¿Sabe quién nos ha hablado entonces? El Señor Jesucristo. ¿Y qué nos enseñó Jesús? ¿Qué es lo que le hablaba Jesús a su pueblo? Yo no he venido a hablar nada nuevo, decía, sino lo que el Padre me envió. Lo que yo debería de hacer y de decir, ¿me lo dijo quién? El Padre. Entonces, Dios mismo se manifestó a través de quién? De su Hijo. Y habló abiertamente. Y esa es la razón por lo que los evangelios describen, que dice, si alguien me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Entonces, ¿cómo estaba hablando Dios? De una forma directa a través de Jesucristo. ¿Cómo le habla Dios? A través de Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué dijo? Que si Él se iba, nosotros no íbamos a quedar incomunicados. Siempre nos iba a hablar. Si yo me voy, os daré el Consolador. Digo, que Él revelará de mí, tomará de lo mío, dice, y se lo dará a ustedes. Entonces, ¿a través de quién nos sigue hablando Dios? A través del Hijo, que ahora usa el Espíritu Santo. Qué lindo es Dios, que a pesar de que el hombre no quiere nada con Él, Dios siempre está tocándole la puerta, hablándole. Esa es la bondad y la misericordia de Dios. En estos posteros tiempos, por si hay alguien que le dice, no sé, a mí nunca me ha hablado a Dios, claro que le ha hablado. Y le puede decir, en otro tiempo Dios habló de esta forma, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y quién es Él? Bueno, lo dice el versículo 2. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Vaya, y aquí hay algo que ya empieza a enseñarnos la carta, algo muy importante, que Jesús no es cualquier cosa, que Jesús no solamente es alguien como algunas religiones consideran un Dios menor, otros lo consideran como nada más un gran profeta. No. Hebreo va a enseñar categóricamente la divinidad de Cristo, que es la misma divinidad de Dios. Y empieza ya en el versículo 2 cuando dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, oiga, heredero ¿de qué? De todo. Y la palabra de todo, ¿qué quiere decir? Todo. Y si alguien es el heredero de todo, ¿quién es el dueño entonces? A quien le dieron la herencia. Jesús es considerado ¿quién? El Hijo de Dios. Y Dios dejó en Jesús, su Hijo, visión, autoridad. Entonces, ¿será limitado el poder de Jesús o será el mismo poder de Dios en él? El mismo poder. Yo pongo la vida y ¿qué digo? Y la vuelvo a quitar. Y si la quito, la vuelvo a poner. ¿Qué es eso? El poder que había sido conferido estaba en Cristo Jesús. No estaba, está. Entonces, cuando dice que Él heredó todo, Dios dejó todo en las manos de ¿quién? Del Hijo. Y si usted quiere mayor sustento bíblico, no pierda la cita en la que estamos. Solo le voy a pedir que vaya a el Evangelio según San Juan. Y vea lo que dice, no lo dice el evangelista, sino que son palabras mismas de Jesús.
desde el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, oiga lo que dice Jesús. Vamos a tener varias citas aquí en San Juan. Capítulo 8, les dije la primera, ¿verdad? Leamos por favor el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. O sea, si Jesús no existe, ¿cómo queda el mundo? En tinieblas. ¿Qué más dice? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué? ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 14 dice lo siguiente, avanza, allí mismo San Juan. Versículo 6. La palabra yo soy es una palabra usada en el Antiguo Testamento de parte de Dios para revelarse. Aquí, ¿quién la está utilizando? ¿Quién es? El Hijo de Dios. Y oiga lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Lo tenemos? Yo soy ¿quién? El camino. 2. Yo soy el camino y la verdad. ¿Y qué más? Vaya, entonces sin Jesús no hay camino. Sin Jesús no hay ¿qué? Vida. Y sin Jesús no hay una verdad. Entonces, cuando el hombre niega a Jesús, está negando estas tres cosas. Está negando ¿el qué? La vida. El hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Y quién le dio esa autoridad a Jesús? Es que el Padre le heredó todo. Y en el mismo capítulo 1 nos lo va a enseñar. Y cuando Él dice, yo soy, está dando como un sello, ¿verdad? Quieren conocerme. Yo soy. Ahora vea lo que dice el capítulo siempre 14, versículo 6 estamos, ¿verdad? El 7, oiga lo que dice, qué bonito. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero ¿a quién habían visto los discípulos? ¿Al Padre o a Jesús? A Jesús. ¿Y qué está diciendo Jesús? Que el que le ha visto a Él, ¿ha visto a quién? Al Eterno, al que hizo los cielos y la tierra. Y viene alguno de los discípulos, como muchos en el mundo hoy, ¿verdad? Que se les quede interesante. ¿Cómo es que Jesús habla de que Él es el Padre, que yo en el Padre y el Padre y yo uno somos? Bueno, vea lo que le dice Felipe. Perdón, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué está poniendo Felipe? Está cuestionando a Jesús. Le está diciendo, si es verdad que tú eres el Padre, muéstramelo. Y Jesús le vuelve a dar la misma afirmación que le dijo en el versículo 7. Lea el 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Eso que dice, y no me has conocido, se está atribuyendo él el nombre de quién? El Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros, le dice, y todavía no me conoce. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy. Otra vez. Terminemos el versículo 9. Otra vez vuelve a hacer la misma afirmación. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, lo que decía. ¿Qué dice la carta de Hebreos? ¿Cómo empezaba el versículo 2? Ahora en estos posteros tiempos Dios nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo. Y aquí está lo que dice el versículo, me ayuda por favor, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí
propia cuenta, sino que el Padre que mora ¿dónde? Aleluya. El Padre ¿a dónde moraba? En Cristo Jesús. Ahí no dice el Espíritu Santo, dice el Padre. Y usted dirá, entonces no estaba. Claro que estaba el Espíritu Santo también ahí. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Las obras que Jesús hacía eran un testimonio de ¿qué? De que Dios estaba con él y que Dios era él. ¿Por qué razón? Ahora vamos a Hebreos, en donde estamos en ese estudio. Entendemos que Jesús estaba diciendo, aceptando que la esencia del Padre estaba en él. Sí. Vamos al versículo 2. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Capítulo 1 de Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué dice? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Vaya, si Dios hizo el universo, ¿para quién lo hizo? Para su Hijo. O sea, toda la existencia, toda la creación tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Jesucristo mismo. Nos lo está enseñando su palabra. Ahora esa es la forma, le dice el escritor. ¿Cómo Dios nos habla? Ya nos está hablando por medio de su Hijo. Si Dios ahora nos quiere decir nada, nos quiere decir algo, ya no va a usar un profeta, ya no lo va, no, ahora nos ha hablado cara a cara por medio de su Hijo, les está diciendo. ¿Por qué? Porque Él es el propósito de toda la creación. Y la creación misma dice que es sustentada por Dios, por Cristo Jesús. Dice el versículo 2 al final, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y mire la siguiente declaración del versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, vaya, ¿quién es Cristo? El resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué dijo él? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si alguien quería ver la gloria de Dios, ya se les había manifestado a los judíos cuando Cristo vino. Jesús vino a enseñar, vino a manifestar la gloria del Padre. Si alguien decía, queremos conocer a Dios, pues el que me conoce a mí, conoce a Dios, el Padre. Si alguien quiere ver la gloria de Dios, quiere ver su resplandor, bueno, el Hijo es su resplandor. Según el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su sustancia. Mira, hermano, hemos nosotros pasado ya en estudio de los evangelios, de uno de los evangelios, San Mateo, y no sé si ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan lo vamos a ver, por lo que ahí está diciendo que Jesús mismo es el resplandor de la gloria misma de Dios. ¿Cuántos se recuerdan del pasaje en donde está la transfiguración? Váyase por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Allá atrás. ¿Por qué está hablando tan fuerte el tema de Dios y Jesús uno mismo en Hebreos? Porque a los judíos les era difícil aceptar esa idea. No esa idea, sino esa verdad central. Y al mundo mismo le es difícil. El mundo mismo quiere colocar a Jesús como uno de los hombres más sabios de la tierra. Lo quieren elevar, no lo quieren elevar, lo quieren bajar al nivel de él. Hombres sabios como Sócrates, como Platón, como unos griegos grandes sabios que hubieron en su tiempo, ¿verdad? Pero el poner a Jesús a esa altura sería degradarlo. Porque Jesús es la sustancia misma de Dios.
Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. No podemos nosotros llegar a decir, Jesús fue un sabio como Sócrates, como Platón, o como Pilón, y otros nombres, ¿verdad?, que terminan en on, o como sea que terminen, sería degradar a Jesús. ¿Cuántos sabemos eso? Dígame, ¿por qué razón la historia misma en las universidades habla que divide la era o los tiempos en antes de Cristo y después de Cristo? ¿Por qué cree usted que eso sucedió? ¿Por qué no dicen antes de Platón para dividir los tiempos? ¿Por qué no dicen antes de Sócrates? O veámonos más adelante, ¿por qué no dice la gente antes del Che Guevara? Porque son los grandes hombres que la gente exalta. No pueden, ¿verdad? Para dividir la historia usaron ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y usted cree que por Dios permitió eso solo para que la gente pudiera dividir los tiempos? No. Hay un antes y hay un después. ¿Qué estaba haciendo Dios? Nada más dividiendo el qué, no solo el tiempo, sino los pactos también. El pacto antes de Cristo era diferente al pacto después de Cristo, el que usted y yo tenemos. Tanto que en Hebreos vamos a aprender que el mejor pacto que hay es el que usted y yo tenemos. Mejor que el pacto que tuvo incluso Moisés. Mejor que el pacto que tuvo Israel. Miren qué privilegios son los que tenemos nosotros. ¿Y todo después de qué? De Cristo. ¿A dónde le dije que fuéramos? San Mateo capítulo 17, ¿verdad? Vea lo que sucedió. No perdamos la cita siempre en la que estamos. Dice el capítulo 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Cómo dice, iglesia? Oiga, qué bonito. Y resplandece. O sea, ellos tuvieron. Pedro, ¿quién más dice ahí? Jacobo. Ellos vieron que el rostro del Señor cambió. Tanto, hermano, que vean lo que dice el versículo 2. Y se transfiguró. La palabra transfigurar quiere decir que cambió. Hubo una transformación. Se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro, como dice, iglesia. O sea que Dios se manifestó a través de Jesucristo y empezó él a cambiar su forma de ser. Ellos lo conocían, ¿verdad? Al maestro, de repente van viendo esa gloria, hermano. Dice el versículo 2, no lo hemos terminado. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Una pregunta: ¿alguien puede ver el sol a las 12 del día? ¿Cuáles creen ustedes las horas donde el sol alumbra más? Usted puede ver el nacimiento, el origen del sol en la mañana. Se ve hasta bonito. Como también en el ocaso del día, ¿verdad? Usted puede ver el sol porque está débil. Pero ¿quién puede verlo a las 12 del día cuando no hay ninguna nube? Yo no puedo. Usted lo quiere ver y empieza a estornudar. Esa luz majestuosa que es el sol. Ahora imagínense cómo va a ser la gloria de Dios. A ese valor, ¿verdad? Y dice que ese privilegio lo tuvieron Pedro, Jacobo y Juan. En el versículo 2 lo están describiendo. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos. O sea, todo cambió. 3. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Claro, hermano, aquello era tan hermoso que estos discípulos ahí se querían quedar. ¿Y quién no se va a querer quedar en algo tan hermoso, en esa manifestación gloriosa? ¿Qué dijeron en el versículo 4 a los discípulos? Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque ¿qué habían ellos observado? Una transfiguración. Vieron el resplandor mismo de Dios.
No dice que Jesús era el sol, dice cómo. O sea, es posible fue mayor. Y lo más seguro. Y esto es lo que nosotros debemos de apreciar. Entonces, Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, dio destellos de su verdadera esencia. Ahora, vamos al estudio en el que estamos. Estas solas son textos de referencia para que usted y yo nos quede claro que en verdad Jesús es el mismo Dios, por lo cual no puede ser ni tan siquiera comparado con los ángeles. Ni tan siquiera comparado con los ángeles. Él es superior a los ángeles. Y más adelante va a hablar que es superior a Moisés. Sigamos en el versículo 13 en el que estamos. El cual, siendo el resplandor de su gloria, eso tuvo testimonio Pedro, Jacobo y Juan. Y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas. Mire qué bonito, hermano. Usted ve los jardines bien bonitos. ¿A cuánto nos gusta ver las plantas y la naturaleza? Son bonitas, ¿verdad? ¿Usted cree que nosotros somos los que las regamos? Nosotros tal vez somos los que la arruinamos. ¿O no? Los hermanos que han tenido el privilegio de vivir mayor tiempo, o si son de aquí de Zaragoza, no me van a dejar mentir. Cuando no existían los centros comerciales, la hermana y la hermana me pueden decir si es mentira. Cuando no existían los centros comerciales, en 5 kilómetros de aquí, lo mucho. ¿Cuántos saben que a las 4 de la tarde, al empezar a bajar, hermanos, antes de llegar a Loma Linda, había una neblina, hermano, y era helado? No era, hermano, lo que se ve hoy. Lo que se ve hoy es contaminación, humo de carros, cuando no habían hecho esta calle. ¿Y quién era el que estaba sustentando esas cosas? ¿Quién hoy de los ricos que viven por ahí puede hacer eso más hermoso de lo que estaba antes? ¿Para qué no? Usted venía, hermano, entrando a Santa Tecla y entraba ahí por la Ceiba, todo aquello era diferente. ¿Cómo? En Ayaguar, sí, correcto. ¿Y usted cree que hoy se ven bonitas las casas? No, hermano, eso ha arruinado lo que Dios había hecho. Yo me recuerdo hace mucho tiempo, quizás estaba como a la edad de mi hijo menor, mi mamá nos llevó a Los Chorros. Yo ni me bañé, yo creo que un ratito me bañé en Los Chorros, pero ya estamos hablando por los años 80. Ya, porque ya lo han restaurado 2 o 3 veces. Y yo me recuerdo, hermano, que ni el sol casi se veía al mediodía. Era una lindura, hermano, ver aquella naturaleza. Y mire lo que dice el versículo 3, que no lo hemos terminado. Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas. O sea, quien las alimenta, quiere decir, la palabra sustentar o la palabra quiere decir quien las está manteniendo. El universo mismo es sustentado por Jesucristo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y quien sustenta todas las cosas. ¿Y cómo, hermano? Con la palabra de su poder. Todo lo que usted hoy puede apreciar fue hecho ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Quién dijo háganse los cielos? El Eterno. Ese poderoso hoy usted lo conoce. Y usted dirá, yo nunca le he visto. Sí, quizás nunca le he visto. Nunca hemos visto físicamente el rostro de Dios. Pero Jesús, a través de su palabra, nos lo está hoy mostrando. Nos lo está enseñando. Porque hoy a ellos yo solo les puedo contar la historia de esas cosas bonitas. Pero estoy seguro que ellos en unos años van a decir, aquí había tal cosa. ¿Y qué hizo el hombre? La arruinó. Pero Dios, a pesar de eso, está sustentando todas las cosas. Amén. Ahora dice, no hemos terminado el versículo 3. Con la palabra de su poder, habiendo efectuado ese mismo poder que sustenta todas las cosas. A lo que quiere llegar el escritor de Hebreo
es hacernos entender, hermano, que así como el Señor Jesús sustenta todas las cosas con el poder mismo que le fue conferido por el Padre, hizo algo a favor de usted y de mí. Y es lo que está escrito en el versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros, bendito Dios. ¿Qué hizo el Señor con usted? Lo purificó. Le lavó sus pecados como a usted y a mí, y se cumplió la palabra que decía ya en el libro del profeta Isaías, si no me equivoco, donde dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán ¿qué? ¿Y qué hizo Jesús con sus pecados y los míos? Purificó nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo? Con su poder, habiendo efectuado, la palabra efectuado quiere decir que ya se hizo. ¿Y en qué fue lo que se hizo? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él mismo purificó mis pecados. El mismo Dios, sí. Él tiene capacidad de perdonarme. Sí, Él lo hizo, ya lo hizo con usted. Por eso, iglesia amada, la palabra de Dios nos recomienda que nosotros debemos de entender que de ese mundo lleno de pecado, donde el mundo vive, se deleita, hermano, el mundo dice estar bien, el mundo está sucio en sus pecados. Y Cristo Jesús, ¿qué hace? Cuando me sacó a mí, metió la mano en ese lodo y me sacó y me purificó, me limpió, quiere decir, ¿ves? Y cuando me limpió, Él me ha hecho para Él. ¿Cómo debo de vivir?